Ok, puede iniciar. Ya estamos listos. Audio. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio entonces, profesor Rodolfo. Les doy las buenas noches a todos. Muchas gracias por estar presentes. Reciban un cordial saludo a nombre de la profesora Marcela Chueca Márquez, directora de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradecemos la participación de todos ustedes en esta conferencia que se ha denominado La importancia de la comunicación para la prevención y cuidados en tiempos de pandemia. La estamos realizando como parte de la relación de la maestría con la sociedad civil para tener presente ese tema tan relevante como el que nos convoca, muy coyuntural y muy importante en este momento en el que la salud y nuestras vidas se han visto tan afectados por la pandemia, tanto en nuestro país como en América Latina y en el mundo en general. Esta conferencia va a estar a cargo del profesor Rodolfo Herrera Santamaría, es licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima y también es egresado de la Maestría en Gerencia Social. Tiene una amplia experiencia en este campo de la comunicación social y también ha sido parte de nuestra plana docente en el curso de Mercadeo Social por muchos años. Le agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación, profesor Rodolfo. Al finalizar su exposición vamos a tener un espacio para sus preguntas. Y bueno, eso es todo por mi parte. Bienvenido, profesor, y adelante con su presentación. Gracias. Muy buenas noches, gracias por la invitación a la Maestría de Gerencia Social y gracias a todos y todas por compartir conmigo este espacio de reflexión en el que, digamos, de alguna manera todos estamos involucrados desde que empezó esta etapa tan difícil para la humanidad, una etapa que pensábamos que solo formaría parte de la ficción y que hoy es parte de nuestra realidad, una pandemia que nos ha afectado gravemente y una pandemia que ha tenido en la comunicación un factor importante para su acompañamiento, resolución o para profundizar la crisis, hay que decir, en honor a la verdad. Algunos elementos importantes para reflexionar. Esta pandemia nos plantea un escenario inesperado, muy crítico, y como toda crisis, esto genera incertidumbre, ¿no? Imaginen ustedes los días previos a que la pandemia se instalara en nuestro país, todavía vivíamos una suerte de situación límbica, no sabíamos qué iba a pasar con nosotros hasta que apareció el primer caso y entonces llega la incertidumbre y con la incertidumbre llega el desorden, ¿no? Que es, en términos comunicacionales y estratégicos, plantea un reto muy grande a los gestores en general de los programas de desarrollo y en especial también a los gestores de la comunicación que suelen tener análisis prospectivos de mediano y largo plazo y enfrentan una pandemia que además es una pandemia desconocida, ¿no? Sobre la cual en su momento se tenía escasa información y había mucha creencia, mito, leyenda, información un poco caótica sobre lo que iba sucediendo. Y en ese proceso, lo que sucede es que la comunicación se disloca, ¿no? Es decir, se disloca en varios sentidos. De una comunicación que trabaja en un escenario de certidumbre, pasamos a una comunicación que trabaja en un escenario de riesgo
y de un riesgo que en su momento todavía no dimensionábamos, un riesgo que en su momento no sabíamos hasta dónde iba a llegar. Recordarán ustedes frases como el martillazo, ¿cierto? Para disminuir la curva que planteaba el presidente en sus discursos. Parecía que todo dependía de nosotros, ¿no? Pero el riesgo no se iba y el riesgo cada vez se acrecentaba. Lo otro que pasa es que los enunciatarios se vuelven diversos, hay una multiplicidad de enunciatarios, es decir, de quienes dan los mensajes, y en ese proceso también hay confusión, hay desorden, circula información que en lugar de centrar un poco la comunicación, la descentra. Y eso se suma a la crisis de credibilidad que tienen algunos de estos enunciatarios, que plantea que las poblaciones empiezan a creer en diversos actores y no necesariamente en quienes tienen el liderazgo del saber, en este caso el liderazgo en el tema de salud, ¿no? Hay muchas anécdotas que se han ido planteando, anécdotas tristes y críticas, por supuesto, porque afectaron la salud de la población, ¿no? Una serie de medidas que se iban tomando a partir de mensajes que nos llegaban de diversos actores que en un momento donde queda una suerte de vacío en la comunicación, empiezan a emerger como voces válidas en este proceso de crisis. Y entonces, este famoso acróstico del FODA se transforma, ¿no? Las fortalezas tambalean, las oportunidades se hacen mínimas, las debilidades crecen y las amenazas están sobre nuestra cabeza, ¿cierto? A punto de aplastarnos, todos los días y cada día cambiando, ¿no? Sospecho que este acróstico de planificación que siempre usamos en los procesos de diagnóstico nunca ha sufrido tanto como ahora, ¿no? Lo que podía haberse esperado fuera un avance en los procesos de comunicación y nuestros aprendizajes. En el Perú hemos tenido mucho éxito, digamos, en la gestión de crisis de comunicación, con lo del cólera en los 90, por ejemplo, que fuimos un país modelo en esta etapa, digamos, de epidemia del cólera que tuvimos en los 90. Y parecíamos ser un país preparado para esta circunstancia. Pero, ¿no? Como el escenario de comunicación es un escenario diferente, porque no hay nada peor para la comunicación que el aislamiento, ¿cierto? La comunicación es encuentro, la comunicación es comunidad, la comunicación es diálogo. Y lo que nos estaba pidiendo la pandemia era la misma palabra, digamos, aunque no me gusta usar esa palabra, cuando algunos de mis alumnos me dicen, como su misma palabra lo dicen, me suena mal, pero lo diré, ¿no? La misma palabra lo dice, el aislamiento, ¿no? Nos coloca en una situación de distancia, con menos comunicación que de costumbre. Y además la misma palabra es poco cálida y poco invitante a la conversación, al diálogo, ¿no? Y en medio del miedo, el aislamiento hace que las fortalezas que se tenían para comunicar decaigan. Las oportunidades son menores, es decir, ¿cómo comunicamos en un escenario donde, por ejemplo, nuestros operadores de salud del primer nivel no están en sus lugares, ¿no? Si yo me iba a Jardín Santa Rosa en Barrios Altos, ¿no? La posta estaba cerrada, el centro de salud estaba cerrado. Y la gente iba a buscar información en ese lugar y no lo encontraba. Y era un lugar valorado, validado, como un centro de información de la salud muy importante. Pero en ese momento dejó de serlo, porque no estaban en el lugar en el que debían haber estado, ¿cierto? O no se generaron escenarios de comunicación que atendieran este proceso crítico, que reemplazaran y que se convirtieran en alternativas para este problema. Muchas debilidades y una amenaza que en su momento era cada vez más y más grande. Y los actores de la comunicación, ¿no? Que son los de siempre, la familia y la comunidad, desde sus casas, las autoridades, desde los medios masivos,
los operadores de salud, sobre todo, digamos, en grandes centros asistenciales, pero no en la base comunitaria, y los medios de comunicación empezaron, digamos, su trabajo. Cada uno a su manera, cada uno de la forma en que mejor entendía los procesos de comunicación, bien intencionados, pero vistos los hechos a estas alturas, digamos, tenido una participación débil de la población. La familia y la comunidad recibía mensajes de todas partes, tenía muchas dudas, tenían muchas angustias que no llegaban a ser resueltas por los canales adecuados, ¿no? Y entonces surgían algunos elementos extraños que causaban la sensación de pánico y de miedo, ¿no? Las fake news, digamos, reinaron en este proceso. ¿Y cuál fue el proceso de comunicación? Lo primero que vimos en marzo del 2020 fue una amenaza que venía desde un lugar muy, muy lejano, ¿no? Desde la China. Está muy lejos, ¿cierto? Es más, se hacían estereotipos, bromas, racistas, ¿no? Que apelaban un poco a que este era un tema de una etnia particular de un país que quedaba muy lejos. Eso fue lo primero que circuló como el gran mensaje. Como dicen los publicistas, el primer insight es: el virus está muy lejos, difícilmente llegará acá, y podemos hasta reírnos del virus, ¿no? En la segunda parte de este proceso, la amenaza ya estaba en la puerta. Aparecen los primeros casos y eso ya es diferente, ¿cierto? Pero aún esos primeros casos se asumía que eran casos de viajeros, ¿cierto? Si yo era un habitante de este país que no salía más allá de su barrio, no tenía por qué tener miedo, ¿cierto? Y si mi familia no viajaba, tampoco tenía que tener miedo. Así que seguía siendo una amenaza flotante y para algunos todavía distante, ¿no? Porque además, si recuerdan, el escenario comunicacional en ese momento planteaba que había que tener cuidado sobre todo con los que llegaban de fuera, ¿cierto? Y entonces eso daba la sensación de que este era un virus de viajeros que venían del extranjero y traían el virus. Y luego se volvió una cuestión matemática, ¿no? Día tras día, los peruanos esperábamos las cifras, ¿no? Con la esperanza de que se redujera, ¿no? Y como decía hace un momento, estaba lo del martillazo, la curva. Si hacemos bien las cosas, vamos a bajar la curva y la vamos a achatar y vamos a ir hacia abajo. Parecía que la pandemia se podía resolver en muy breve plazo, ¿no? 15 días, 30 días, 3 meses, y todo parecía ser, digamos, un asunto de control estadístico, ¿no? Entonces, todos los peruanos esperábamos al mediodía que el presidente Vizcarra nos informara cuántos nuevos casos habían, ¿no? Y para algunos eso podía ser tranquilizador, para otros no tanto, como vamos a ver en un momento traído a la presentación, una encuesta que hacía Ipsos Apoyo en esa temporada sobre los discursos presidenciales. Pero esa era la preocupación, ¿no? Estábamos aislados con la esperanza de que las estadísticas fueran el instrumento que nos abriera la puerta, ¿no? Ese instrumento que dijera: se redujo el riesgo, se redujo la posibilidad de contagio, hay menos casos, pronto nos abren la puerta. Y entonces cada día, como quien busca una llave, estábamos frente al televisor esperando el mensaje del presidente para que nos dijera o nos diera la buena noticia de que la curva se había doblado hacia abajo. Pero luego pasó lo que tuvo que pasar. Comprendimos que todos éramos vulnerables. Pero algunos también comprendieron que todos podían ser expertos. Y entonces empezaron a circular recetas, empezaron a circular medidas de prevención, tratamientos médicos, fórmulas mágicas, ¿no? Que podían ayudarnos de manera especial a protegernos del COVID-19. Ropas especiales, mamelucos de plástico, envolturas para zapatos, guantes por doquier, mascarillas dobles, triples de cobre, de plata, ¿no? Todos los tipos de aditamentos que hubieran. Y, cómo no,
la ciclocoroxina, algo así, y la ivermectina, ¿no? Además de otras fórmulas que en algunos países incluían el uso de ají, el licor, o cuando pensábamos que el virus no resistía a ciertos climas, en fin, una serie de noticias, ¿no? Que incluso tenían que ver con la implantación de un chip, ¿no? Una suerte de conspiración global, ¿no? Que había construido este virus para hacernos daño. Pero todas esas noticias tenían en medio de la incertidumbre y en el caos una dosis de verosimilitud, una dosis de verosimilitud que hizo que muchas personas en búsqueda de la esperanza tomaran esas medidas y esas noticias como ciertas. Porque, bien dicen, uno cree las mentiras que validan su creencia, ¿no? Entonces las fake news tienen ese poder, ¿no? Si yo creo que me puedo curar con un medicamento alternativo y me llega una noticia de esa naturaleza, entonces es posible, ¿no? Y entonces hemos ido escalando en un escenario donde nosotros no nos percibíamos como vulnerables, donde nosotros no sentíamos que esto nos podía afectar, y terminamos todos siendo vulnerables y todos sabiendo un poco más y cada vez más sobre este virus que nos afecta hasta hoy. Y hoy estamos en la etapa de la vacunación, también con su propio derrotero comunicacional. Y el comportamiento, que es un elemento central en la comunicación, ¿no? Que es la conjunción de conocimientos, actitudes y prácticas, se pone en circulación porque hay una conexión a veces virtuosa y a veces no tanto, ¿no? El eje de todo este proceso, sospecho yo, es que ha sido fundamentalmente actitudinal, ¿no? Hemos estado en medio del miedo, la ansiedad, la incertidumbre, y es en función de ese miedo, de ese temor, de esa seguridad, de ese sentimiento, de esa percepción de invulnerabilidad que hemos actuado en este tiempo. Nuestras prácticas han tenido que ver sobre todo con nuestras actitudes, un poco menos con nuestros conocimientos, ¿no? Y por supuesto han generado una serie de prácticas diversas en la población. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, la población tenía un conocimiento, esta es una información que sale de una encuesta de Ipsos de abril del año 21, del año 20, perdón, hay un error, disculpen ustedes, del año 20, donde esta es una pregunta con respuesta múltiple, por eso es que nos suma 100, ¿no? Donde se le preguntaba a la gente qué sentía con los mensajes del presidente. Y la gente decía, el 48% decía que estaba preocupada, el 47% que tenía esperanza y optimismo, ¿no? El 35% tranquilidad y seguridad, el 20% incertidumbre, miedo, ansiedad y todos los sentimientos que vienen después en la encuesta, porque es una encuesta que tiene como 12 alternativas, son uno peor que el otro, ¿no? Y miren, tal vez esperanza y optimismo y tranquilidad y seguridad en ese momento eran posibles, ¿no? Por esta idea de que la estadística, ¿no? Cuando uno ve muy poca gente afectada, siente que es imposible que vaya a avanzar más. Un dígito, dos dígitos, tres dígitos, cuatro dígitos, ¿no? Llegó un momento el presidente dejó de dar las conferencias porque ya era una escalada, digamos, bastante crítica. La información no necesariamente les llega, los conocimientos no necesariamente son usados por todos en la misma dimensión. Como bien sabemos, ¿no? Como bien sabemos, es muy importante lo que hay alrededor, lo que hay en el contexto. Los comunicadores recordarán esta teoría de la bala perdida o la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Que en algún momento de la historia de la comunicación se pensaba que la comunicación era tan fuerte que dando una información la gente iba a actuar en un sentido. Felizmente a estas alturas sabemos que no es así, ¿no? Porque las personas actúan en función de su contexto. Llega el mensaje y en función de sus herramientas, sus capacidades, sus habilidades, los recursos con los que cuentan, las actorías que están alrededor suyo, actúan, ¿no?
no es solamente el mensaje, por eso es que la gente tiene sensaciones diferentes alrededor de un mensaje. Y en tiempos de crisis, ese es un gran reto, ¿no? Porque además hay que recoger información de manera constante, casi como haciendo un tracking, ¿no? Haciendo ajustes permanentes de información, porque las personas se van moviendo, digamos, con constancia de un lado a otro a partir de sus miedos, a veces de una noticia falsa, y a veces, yo sospecho también, porque no encuentran un lugar en el cual crean firmemente, ¿no? Es decir, un asunto del tipo de, tengo una duda, no estoy seguro o segura de algo, sé a dónde voy a buscar la noticia cierta. Mucho de la información se ha movido en escenarios que no necesariamente son escenarios que favorecen la participación de la familia y la comunidad, ¿no? Ha sido una comunicación, diría yo, casi estrictamente masiva al principio, luego se fue bajando un poco a la comunidad, pero no alcanzó la dimensión comunitaria que debería haber alcanzado para entender la diversidad de mensajes que había que preparar, ¿no? Para entender la diversidad también de condiciones sobre las que había que trabajar. El tema del aislamiento social, por ejemplo, que es un tema que algunos pueden sobrellevar con un poco, digamos, de malestar, pero para otros es un acto sobre el cual es difícil, ¿no? Trabajar. Es muy difícil de sobrellevar porque tiene que ver con la subsistencia, ¿no? Entonces hay algunos elementos ahí que en términos comunicacionales hay que revisar en este proceso de pandemia y cómo se ha estado manejando y cómo se está manejando, ¿no? Es decir, la información es buena, pero es más buena si se adecúa a los contextos y a las diversas realidades que tiene el país. En términos comunicacionales, ¿no? Que generalmente se han movido alrededor de lo masivo, el primer eje de comunicación en términos de contenido fue el origen del virus y su naturaleza, de dónde viene, cómo actúa, qué afecta, ¿no? Luego pasamos a una etapa en términos de contenidos de las medidas de prevención, ¿no? Vamos a aislarnos, vamos a hacer cuarentena, hay que lavarnos la mano, hay que usar mascarilla, pero un asunto importante a veces da la impresión de que somos un país adolescente, ¿no? ¿Por qué? Porque los adolescentes tienen un sentimiento de invulnerabilidad impresionante, ¿no? Los jóvenes piensan que son, digamos, casi superhéroes, ¿no? Y no les va a pasar absolutamente nada. Con ellos no es. Y así actuamos. Sentíamos, sí, en efecto, que había un virus, que había que prevenir, pero muchos ciudadanos y ciudadanas decían, a mí no me va a pasar. Yo no soy vulnerable. Y el gobierno, en su comunicación, tuvo que trabajar la vulnerabilidad. Y trabajó la vulnerabilidad en diversos sentidos, ¿no? En diversos sentidos. Primero, vamos a quedarnos en casa, hay que proteger a nuestra familia. Pero vieron que no funcionaba y que la gente seguía saliendo, que la gente seguía en las calles, que seguía vulnerando las normas de aislamiento, y entonces trabajaron la estrategia de la responsabilidad mezclada con miedo. Si sales, ¿cierto? Están los videos de la pichanguita, del chico que sale, y luego le habla a su abuelita y le dice que la ha contagiado, ¿no? Asumiendo la responsabilidad y el miedo como una estrategia para que la gente tome conciencia. Tiene algún sentido en términos comunicacionales porque tiene que ver con lo que se llama el involucramiento, ¿no? Es decir, que la gente sienta en carne propia que alguien parecido a ellos está padeciendo esta crisis y esta tragedia. Que alguien como yo, que puede ser mi vecino, padezca esta tragedia. Pero también suele pasar, ¿no? En este tipo de estrategias que los procesos de identificación también no son tan sencillos, ¿no? No es que ponga a alguien con una camiseta de fútbol, con una pelota, con short, en una pichanga, para que todos los que jueguen fútbol digan, ese es como yo. Porque cada quien se construye de maneras diversas como sujeto, y a veces puede haber un hilo muy fino en el que los sujetos digan, ese pata se parece a mí, pero no tanto. Así que no es mi caso, ¿no? Hay alguna característica que no cumple
Así que yo, digamos, pienso que esos comerciales no son para mí. Y desaparecieron rápidamente, ¿no? Y entonces se reforzó el mensaje, digamos, asociado a la prevención con las cosas clave, ¿no? El lavado de manos, la mascarilla, el distanciamiento social y algunas medidas restrictivas o sanciones que también fueron parte de los mensajes de comunicación. Las multas, si mal no recuerdan, ¿no? La cárcel para los que violaran el aislamiento social, pero en un país con una crisis de credibilidad, marcado por la corrupción, con crisis de autoridad, esos mensajes también se debilitan. Y bueno, en esta etapa, estamos en la etapa de pongo el hombro, ¿no? En tiempos de crisis, las estrategias de comunicación, ¿no? Sufren de estas características. Primero, la volatilidad de los mensajes. Un mensaje que funcionaba en abril ya no funciona en mayo. Un mensaje que funcionaba en mayo ya no funciona en junio. Y a veces no funciona de un día para otro, ¿no? Porque la crisis galopante que nos ha traído esta pandemia nos ha enseñado a los comunicadores que no hay que parar nunca de estar revisando, digamos, la pertinencia de los mensajes. Los mensajes son volátiles, se pierden, se transforman, cambian, y en un momento pierden significado, se vacían de significado, ya no dicen nada de tanto ser repetidos. El otro tema es la multiplicidad de voces. Médicos, dueños de laboratorios, fabricantes de vacunas, de medicamentos, veterinarios, el tío de la familia que lo sabe todo, la vecina que es una capa, mi prima que trabaja en el hospital, un amigo que trabaja con gente del gobierno me ha dicho, y la gente empieza a difundir a través de mensajes de texto, de teléfono, en sus redes sociales información, sobre lo cual la gente generalmente no hace una lectura crítica y cree a veces, ¿no? Incluso con logos y el Ministerio de Salud tenía que salir a desmentir y lo sigue haciendo, ¿no? Con el tema de vacunación, tiene que estar cada día, tener un comité de fact checks, ¿no? Es decir, de verificación de noticias y para anunciar a la población de que hay ciertas noticias que son falsas. Pero que no tienen el mismo poder y la misma posibilidad que los mensajes que la gente transmite. Porque el gobierno tiene sus canales oficiales, pero otra cosa es todo lo que las familias distribuyen. Ese es un proceso mucho más intensivo y más difícil de contrarrestar. Por eso se requiere un espacio de comunicación donde la gente pueda acudir, ¿no? Si alguien de la familia sabe dónde está este lugar donde los contenidos se validan, donde se sabe si una noticia es falsa o no, donde están las verdades y mentiras del COVID-19, aunque sea uno en la familia, si ese lugar existe, irá, lo leerá, ¿no? Un lugar que se llame La Purita Verdad, ¿no? El COVID-19, tiene que ser un nombre muy, muy popular, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Porque si le ponemos fact checks del COVID-19, no va a pasar. Entonces tiene que haber un lugar donde la gente, una suerte de centro de información donde la gente sepa, ¿no? Que va a encontrar la verdad y que sea confiable. Y eso pasa con la siguiente característica, que es la característica que es la credibilidad de los enunciatarios. ¿Quién lo dice? ¿Le creo? ¿No le creo? ¿Será verdad? ¿No será verdad? Que en países como los nuestros, que padecen de crisis de credibilidad y corrupción, es un problema, ¿no? Es un problema y entonces uno tiene que buscar alianzas con gente que sí tiene credibilidad para construir mensajes y anunciarlos. Y las fake news, otra vez, que nunca se van. Y la comunicación masiva de ola, ¿no? Es decir, esta comunicación que empieza en un lugar y va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, aun cuando no haya veracidad en algunos hechos, ¿no? Las alarmas que se lanzan constantemente en algún medio de comunicación, no necesariamente por expertos, ¿no? Desde un programa de espectáculos, desde un programa de humor, en forma de chiste, desde un programa familiar, ¿no? Se hacen preguntas y la gente empieza a transformar eso en otro elemento.
Y yo creo que un asunto fundamental, que yo creo que es el eje un poco de este proceso crítico de comunicación en tiempos de crisis, es que la comunicación comunitaria se desarticula. Donde hay un promotor de salud, donde hay un maestro, donde hay una enfermera, donde hay un médico, son personajes que tienen el liderazgo del saber en la salud. Cuando ellos dejan de estar, cuando el profe no va a la escuela por la cuarentena, cuando el personal de salud no está en el centro de salud, en la posta de salud, en el establecimiento de salud más chiquito que está en la comunidad, cuando el promotor pierde contacto con, con su centro de operaciones o con quienes le dan la capacidad para actuar, la comunidad se queda huérfana de informantes. Y es un escenario propicio para los rumores, ¿no? Ese es un asunto, digamos, que para mí, desde mi punto de vista, ha sido uno de los asuntos más críticos. Y claro, la OPS hace muy bien y nos dice que esto se resuelve desde la comunicación de riesgos. Y en efecto, ¿no? Y acá hace una definición interesante, la OMS dice, es la comunicación recíproca y multidireccional, ¿no? Es decir, dialogante, participativa, ¿no? Con las poblaciones afectadas para que puedan tomar decisiones informadas con el fin de protegerse a sí mismas y a sus seres queridos. Pone el poder en el individuo, en el ciudadano y en la familia, pero hay que dotar de herramientas, hay que dotar de información para que esas personas se cuiden a sí mismas. Y eso pasa por procesos de adecuación cultural, por reconocimiento de situaciones cotidianas, por generar lo que los educadores llaman bien aprendizajes significativos. Y los aprendizajes son significativos cuando se refieren a situaciones cotidianas del entorno próximo, ¿cierto? Como decían los constructivistas, averígüese lo que hay en el entorno y actúes en consecuencia, ¿no? Entonces, eso es posible, ese proceso de comunicación es posible, solo si, digamos, la comunidad participa. Y eso es importante de hacer, ¿no? Entonces, y dentro de la comunicación de riesgo, la OMS plantea eh, estos elementos, ¿no? Dice la comunicación para el acompañamiento lo que hace es identificar qué informar, educar, en lo que la población destinataria debe hacer, ¿cierto? Debe motivar y convencer a la población destinataria de la necesidad de hacerlo. Debe proporcionar orientación y herramientas y actitudes específicas para hacerlo. ¿Todo a la vez? No, porque no todos están en el mismo proceso de cambio de comportamiento, no todos están en la misma etapa de comportamiento. Si alguien dice, a mí no me va a dar el COVID-19, esa cosa es una gran mentira, no voy a poder informarlo y educarlo, porque primero no se reconoce como vulnerable, ¿cierto? Motivar y convencer a la población, sí, pero es cuando la población ya tiene la información, ¿no? Es un proceso escalonado que cuando yo revisaba esta presentación, yo me acordé de una vieja teoría y veo varios colegas comunicadores que dirán, qué vieja teoría, pero qué vigente, que es este que planteaban Prochaska y Di Clemente, ¿no? Estas etapas de cambio de comportamiento, que explicaban que las personas y los individuos no cambian de la noche a la mañana, sino un proceso que resulta ser complejo, ¿no? La precontemplación, cuando, digamos, uno no tiene conciencia de la vulnerabilidad, de que uno puede ser pasible de padecer una enfermedad o un riesgo. La contemplación es cuando dice, sí, sí, puede pasarme. La toma de decisiones cuando dice mañana mismo cambio, y la acción es cuando realmente ese cambio se da. Y entonces, tomando esas preguntas que planteaba la OPS y ese proceso de cambio, yo me imaginaba que lo primero que hay que hacer, dependiendo de la comunidad y dependiendo del escenario, lo primero que hay que hacer es saber en qué etapa están las familias, los ciudadanos, la comunidad, en su relación con el elemento crítico, en este caso es el COVID-19, ¿no?
Es decir, ¿las personas son conscientes de que son vulnerables? Si no lo son, mi estrategia de comunicación deberá empezar por un proceso de construcción de mensajes y de diálogos que le hagan saber a la población que efectivamente son vulnerables. Que digan, mire usted, yo no pensaba, yo también soy vulnerable y me puede pasar y también puedo ir al hospital y también voy a tener que hacer cola por el oxígeno y también puedo estar buscando una cama UCI con desesperación. Sí, también usted, señor, también usted, señora, ¿no? Y luego, ¿no? Y luego de eso, cuando ya hayamos logrado convencer a, eh, a la población de su vulnerabilidad, si es que está en ese estado, pasamos recién a la etapa de decir, muy bien, ahora que usted es vulnerable, vamos a informarle qué es lo que usted podría hacer. Cuando hacemos eso y aseguramos eso, podemos pasar a la siguiente etapa. Ok, ahora que ya sabe, le voy a decir cómo hacerlo. ¿Y por qué es importante hacerlo? Y una vez que la gente está decidida a cambiar, entonces le damos orientación, herramientas, actitudes específicas para hacerlo. En el que tenemos una estrategia informativa de conocimientos, de cambio en el conocimiento. En el otro tenemos una estrategia persuasiva, ¿sí? Una estrategia de comunicación que está en la persuasión, que motiva y convence. Y en la tercera del cómo estamos ante una estrategia de carácter educativo. 3 ejes estratégicos distintos, escalados, que van avanzando en un momento a otro. Y como bien saben los comunicadores, también hay que saber que hay recaídas, idas y vueltas, retornos en ese proceso, ¿no? Es decir, no es, desde mi punto de vista, que hay que hacerlo todo a la vez, sino tener conciencia de que este es un proceso en el que hay que ir paso a paso, ¿no? Sin embargo, hay que decir, ¿no? Que tampoco significa que eso sea lento. La crisis uno no puede ir lento, ¿no? Necesita uno hacer una gran inversión para que este proceso de cambio sea lo más rápido posible y alcancemos, digamos, el resultado en lo posible a la brevedad, dependiendo del tema en el que querramos involucrarnos. Y esto es fundamental para no equivocarnos en la estrategia, para no informar cuando la gente esté informada, para no persuadir cuando la gente todavía no está informada, para no educar cuando todavía la gente no tiene el conocimiento y la actitud, ¿no? Esto es fundamental. Y eso tiene que ver con lograr, sobre todo, ¿no? Porque estamos pensando en sujetos, en individuos y en familias, es necesario que el eje estratégico de esta intervención sea una comunicación comunitaria articulada y participativa, que tenga en cuenta el contexto, la significatividad. La construcción de significados es vital, fundamental, importante para la apropiación. Los mensajes genéricos para público en general lo que hacen es abrir la puerta, pero a continuación deben haber mensajes específicos para cada comunidad, donde se presenten historias cotidianas de la comunidad, ¿no? Eso exige trabajo de campo, ¿no? La generación de interacción y confianza, y además darle el poder a la gente en el proceso de comunicación, ¿no? Porque pueden participar de la hechura de los mensajes, de la identificación de los contextos, de la evaluación de los procesos de comunicación. Esto implica, sin embargo, ¿no? Tener en cuenta que tenemos que ser muy creativos y muy innovadores para hacer esto, en lo que yo decía al principio. Tenemos probablemente, es casi el antónimo, ¿no? La palabra aislamiento de la palabra comunicación. Pero como todo es posmoderno, ¿cierto? No necesariamente las categorías son indisolubles, ¿no? ¿Cierto? Está esto de la modernidad líquida, lo líquido que somos ahora. Entonces, aislamiento y comunicación no tienen por qué excluirse y pueden encontrar un camino, ¿no? Y que nos exigirá, por supuesto, ser creativos para encontrar este proceso en el que la gente participe más de estos hechos comunicativos
Perdón. Y no los vuelva, perdón, a suceder lo de ahora. Perdón, tengo una gotita de saliva. Y no vuelva a suceder lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, esto, en general, es una mirada en el tiempo que se me ha permitido en esta etapa, una mirada general a la comunicación en tiempos de pandemia. Voy a dejar de hacer el uso de la palabra para leer algunas de sus preguntas y responderlas en la medida de lo posible. Los invitamos, por favor, a presentar sus preguntas. Pueden alzar la mano para abrir el micrófono o también a través del chat. Muy bien. Anneli Zimmerman y luego Raúl Pasco. Anneli. ¿Qué tal, Rodolfo? Muchas gracias por su exposición. Realmente me he quedado muy impresionada con lo que usted nos ha comentado y realmente interesantísimo. Y siendo el Perú, yo soy antropóloga, siendo el Perú un país tan diverso, yo creo que es muy importante lo que usted ha dicho, porque no solamente hay que tener en cuenta el mensaje, como usted bien ha dicho, sino cómo hacerlo en el idioma, en qué hacerlo y a través de qué medio, ¿no? Porque en tiempos de pandemia como que ha sido un poco complicado llegar a los sitios más alejados y tendríamos que saber qué medios disponibles habría en cada lugar y cómo transmitir el mensaje de una manera tal que todas las personas, incluso los niños, los ancianos, todos puedan comprender en su propio idioma y con conceptos que realmente grafiquen su vida, su realidad cotidiana, ¿no? Yo creo que ha sido muy importante y le agradezco bastante su exposición. Gracias. Y me hace, digamos, una reflexión y tal vez algo que nos hace falta en el país es generar una suerte de red cívica de comunicadores de base, ¿no? Es decir, como usted dice, que haya en la comunidad alguien, incluso en tiempo de pandemia, a quien yo pueda contactar y que me pueda ayudar siendo un informante clave, ¿no? Y darle el poder también de hacer comunicación. Eso sería muy interesante. Muchas gracias por tu participación. Raúl. Un gusto, Raúl. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Raúl. Un Un, gusto. pla- un placer, Rodolfo. Un gusto tremendo escucharte y verte. Y en verdad, quiero empezar felicitando esta brillante presentación, como siempre. Y en todo caso, creo que tu exposición, tu presentación nos muestra cuán importante es la comunicación cuando se trata de atender situaciones de crisis y problemas sociales tan álgidos y todavía más aún más inesperados como los que acá nos acabas de comentar. Por otro lado, siendo fundamental la comunicación, yo quisiera hacerte una consulta en el sentido de que, ¿cuál crees que sería el aporte de esta disciplina que se denomina mercadeo social en el tratamiento de este tipo de situaciones, en tanto disciplina orientada a la generación de cambios de comportamientos hacia cambios positivos en situaciones de crisis? Y en segundo lugar, ¿cuánto crees que conocen y cuánto valoran los formuladores de políticas y de estrategias en el Estado o en otras organizaciones acerca de esta disciplina que yo realmente valoro mucho, pero me parece que su difusión es aún limitada a pesar del gran potencial que puede tener justamente como elemento que muy
ligado a la comunicación puede ayudarnos en la atención de este tipo de situaciones por lo estratégico que es y porque nos permite ser creativos, como dices, para resolver situaciones en diversas realidades, en diversos conceptos, con contextos y dirigidos a diferentes tipos de público. Eso, Rodolfo, muchas gracias, felicitaciones otra vez. Muchas gracias por tu intervención y siempre es un gusto conversar contigo, Raúl. Em, sí, una de las virtudes del mercadeo social es que, digamos, ojalá hubiera un tiempo para hablar largo rato de eso, es que favorece la apropiación de un comportamiento. Ahí el producto es el comportamiento, la idea, el bien, pero se usan herramientas de marketing social, de mercadeo, para poder hacer que sean productos apropiados. Y en el marketing social, por ejemplo, que no necesariamente tiene que ver, a diferencia del marketing social, con los costos monetarios, las personas pueden reconocer que vale la pena invertir tiempo, que vale la pena invertir esfuerzo, que vale la pena vencer los miedos, es decir, venciendo mi miedo, pagar con mi tiempo, pagar con mi esfuerzo, que no es tan caro si es que yo hago eso al lado de los beneficios que me pueda ofrecer este nuevo comportamiento que me ofrece quien es un agente de mercadeo social. Hay una evaluación de costo-beneficio y eso no deja de ser importante en la reflexión porque las personas no cambian porque sí, porque alguien que sabe mucho me lo dice. Las personas siempre dicen, ¿qué voy a ganar con todo este esfuerzo? ¿Qué va a pasar conmigo? Claro, siempre el gran reto en el tema social es que eso es intangible. Y luego ir al lugar donde está la gente, ¿no? Hacer la interrelación donde están las personas, en la comunidad, la plaza, ¿cierto? Y hacer promoción en ese espacio. La virtud del mercadeo social es que organiza una intervención de esa manera, nos ayuda a tener un eje concreto sobre el cual hay que trabajar el comportamiento que hay que proponer, que es el producto, y luego lo vamos adecuando a los costos que las personas pueden asumir. Lo ofrecemos en los lugares donde están las personas y hacemos la promoción, como decía hace un momento nuestra compañera Anelí, lo hacemos en el lugar con la gente, ¿no? Entonces, tal vez vamos a acuñar, gracias a tu pregunta, Raúl, una nueva frase, hay que ser también mercadeo social comunitario, ¿no? Aunque pueda ser un contrasentido para algunos, pero eso es posible. Y sin efecto, hay muy poca apropiación de esta herramienta en el Estado, sobre todo porque sospecho que no hay políticas de comunicación, digamos, para el desarrollo suficientemente sostenidas en el tiempo. Entonces hay olas, ¿no? Hay momentos en que el mercadeo social está ahí en la ola y hay momentos en que va haciéndose a un lado. Eso es, ¿no? Y sí, el mercadeo social sería una herramienta interesante. Evelyn, buenas noches. Buenas noches, sí, primero agradecer la exposición muy interesante. Yo tenía una pregunta, era respecto a la estrategia utilizada por el Estado de combinar vulnerabilidad con miedo, ¿no? Con los videos que nos presentó para poder hacer un poco del cambio del comportamiento de la población respecto a no asistir a reuniones, ¿no? En ese caso, el de los jóvenes, ¿no? No jugar fútbol porque alguien se va a morir o porque contagias a tu abuelo, ¿no? En el caso de esa estrategia, ¿cree usted que fue una estrategia adecuada o qué cree que pudo haber utilizado el Estado para lograr mejor, comunicar mejor, ¿no? O lograr que verdaderamente, lograr mayor impacto, ¿no? O un comportamiento más real de la población. Y por otro lado, lo que mencionó la primera participante, solo para un comentario, respecto al tema de los mensajes o de cómo se transmitía los mensajes de parte del Estado, ¿no? Laboré el año pasado en una municipalidad y cuando queríamos transmitir a través de la página de la municipalidad de una provincia de Ayacucho, por ejemplo, los videos de cómo transportarte cómo ir en transporte público, nos encontrábamos que los videos eran hechos en Lima, ¿no? Entonces en el metropolitano, la gente, y por ejemplo no había pues pertinencia, no había, como estamos acá, la gente en las zonas altoandinas utiliza pues sus fiestas, sus costumbres, hace una reunión por ejemplo, ahí tienen otro tipo de, por ejemplo, la comunidad hace sus faenas
Entonces no hay protocolos, ¿no? O sea, si bien es cierto no había, pero eran necesarios estas actividades, ¿no? Había muchas cosas que teníamos que puntualizar, ¿no? Y no, faltó bastante pertinencia en el caso de los mensajes, ¿no? Sí, Evelyn. Sí, lo que sucede generalmente en las estrategias es que las estrategias que confían en un solo mensaje y no lo acompañan con otros que ayudan a reforzar un poco la intención, siempre van a tener dificultad para ser exitosas. Pero además, digamos, tiene que ver con la naturaleza del público objetivo al que va dirigido. Los jóvenes, a quienes iba dirigido este material, por lo general, lo que menos quieren tener en la vida es miedo, ¿cierto? Es lo que menos además quieren reconocer. El joven siempre quiere ser valiente, siempre quiere ser audaz, siempre quiere ser arriesgado, ¿no? Tal vez darle esa responsabilidad al joven no fue lo más adecuado, ¿no? Se trajo esa campaña desde Colombia, que tiene la versión original ahí, que seguramente alguien pensó que aquí podía funcionar, pero digamos, por lo menos en nuestro territorio, donde hay que vulnerar la regla, donde el joven es valiente, donde se cuestiona la autoridad y donde la gente no asume sus responsabilidades, ¿no? Vivimos en un país donde el éxito tiene muchos padres y lo malo o el fracaso es huérfano, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que hacía falta es, sí, puede ser, el miedo en los medios de comunicación, pero también era trabajar con los jóvenes para darles una conducta más asertiva, ¿no? No que actuaran en forma de, digamos, de estrategia paralizadora, sino más bien de movilizadora de comportamientos positivos. La campaña, como bien recordarás, funcionó casi nada. Y interesante la observación de Ayacucho, ¿no? Es decir, sí, pues este centralismo informativo, el gran problema es que no se trabajó en la base, ¿no? No se le dio herramientas a la base, o en la base, digamos, no se tuvo los suficientes recursos para producir material propio. Astrid, buenas noches. Buenas noches, profesor Rodolfo. Igual me sumo a felicitarlo por su exposición, ha sido bastante clara. Yo como enfermera he podido entender más al detalle sobre el tema de los procesos de comunicación en este tema de pandemia. Mi participación va por dos temas que me gustaría que usted me ayudara a identificarlos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de manejar los fake news, en el caso de Estados Unidos, cuando hubo problemas del tema político con Donald Trump, yo recuerdo que muchas redes sociales trataban de bloquear este tema de los fake news, ¿no? Igual yo creo que en el tema de la pandemia también deberíamos de tratar de bloquear con lo que usted nos estaba mencionando, cuando hay muchos interlocutores, por ejemplo, tener ahora un congreso que esté discutiendo sobre la pertinencia o no del uso del dióxido de cloro en el tratamiento de la COVID. pandemia, cuando Ya la ya ciencia ha sabemos, demostrado lo cuando contrario, ya ¿no? está demostrado que no, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ponerle un pare a ese tema en función de que yo sé que hay libertad de expresión y que igual la comunicación se basa por temas éticos, pero creo que también deberíamos de tener algunas restricciones para ir manejando, ¿no? Más aún que en nuestro país tan diverso que no todos tienen acceso por ejemplo, a internet y realmente googlear si lo que ciertos locutores están mencionando tiene evidencia científica en la que sustentar sus opiniones, ¿no? Eso por un lado, profesor Rodolfo. Y lo segundo, sumarme a lo que mencionaba nuestra compañera Evelyn, que en nuestro país este tema del centralismo también nos ha jugado mucho, ¿no? Yo que trabajo en el tema de salud, veo que al Ministerio de Salud le cuesta mucho el tema de manejar por regiones, ¿no? No solamente costa, sierra y selva, sino también ciertas etnias que tenemos, por ejemplo, en Puno o en la selva central. Eh, entonces necesitamos, por ejemplo, cómo hacer que realmente la comunicación sea incorporada en ciertas instituciones como el Ministerio de Salud, ¿no? Nosotros generalmente a veces nos basamos más por el tema, por ejemplo, de la comunicación un poco con el lenguaje más técnico, más científico, y a veces se llega
muy débil al poblador, ¿no? Por ejemplo, en una región de sierra, porque no se refleja sus modos de vivir en la política de comunicación que se está teniendo actualmente en la pandemia, ¿no? Yo creo que necesitaríamos trabajar mucho esos dos puntos, ¿no? El de bloquear los fake news y también el tema de la mayor pluralidad que deberíamos de tener como país multicultural que somos, ¿no? Sí, las dos cosas ciertas, en efecto, y además planteas una cosa, ¿no? Porque uno puede decir desde la mirada ciudadana, hagamos un centro de información anti-fake news, pero la distancia que hay entre el ciudadano que recibe en su WhatsApp un mensaje hasta buscar esa información es muy grande, ¿no? Y aprovechando un poco el valor del trabajo de los profesionales de salud en el campo, yo creo que hace mucha falta recuperar, digamos, porque en un momento la promoción de la salud fue muy, tuvo como protagonistas a enfermeras, obstetrices, médicos en el campo, y creo que eso es algo que hay que volver a fortalecer, porque la credibilidad de estos profesionales sigue siendo muy alta, ¿no? Si el poblador, el ciudadano, la ciudadana sabe que le puede preguntar al profesional de salud más próximo sobre si algo es verdad o mentira, o ir al centro de salud y que pueda tener un panel donde esté la información del día y que hay una suerte de control y monitoreo de esas noticias y que eso esté considerado dentro de la carga laboral, es importante, ¿no? Y darle mayor protagonismo a la base. Incluso no lo tiene que hacer un profesional de salud que puede validar la información. Puede ser también desde un líder comunitario que pueda ser encargado de gestionar el proceso comunicacional, ¿no? Y hacer por fin una red más cívica, más ciudadana, más participativa, tener como una especie de activista de comunicación a lo largo del país, en todas las comunidades, para que sirvan un poco de ese nexo con la información real y generar ese proceso. Sí, en efecto, hay que hacer todavía mucho trabajo. Pedro, adelante. Buenas noches, estimado profesor. Felicitaciones también. Muchas gracias, Pedro. Yo creo que usted muy bien ha dicho una comunicación articulada que es bastante funcional. Yo diría que a eso habría que agregarle el tema de la solidaridad, que también es muy funcional. Fíjese, yo vivo aquí por el centro de Lima y por cuestiones de trabajo y también un poco, como manejo también el tema social, yo ingresé ayudando a esta comunidad de Cantagallo. Uh-huh. Entonces empezaron a llegar especialistas, no se abastecían, pero vino un especialista del Brain que tiene una serie de plantas, bebidas, todo eso, pero empezamos fortaleciendo a cada persona y haciendo que ese trabajo se vaya sumando poco a poco en toda la comunidad, a tal punto que todos empezaron a compartir de todo lo que tenían. Digamos, en alimentos, o en plantas curativas, y finalmente pudieron superar. Hubo fallecidos, pero relativamente poca. Posteriormente, como yo también soy un poco de coach en ejercicios, entonces empecé a practicar también por mí mismo, y a tal punto que finalmente terminé dando clase, por ejemplo, a mis amigos que son médicos, porque siendo médicos no sabían respirar. Mientras nosotros los gimnastas, pues eso ya lo practicamos muy bien, y con estas indicaciones de la OMS, por ejemplo, eso de retener por 30 segundos, 40 segundos, 70 segundos, dependiendo de la capacidad de una persona, y esas cosas que son tan elementales, ni los mismos médicos sabían, ¿no? Así es que esas cosas finalmente empecé compartiendo con algunos amigos vía teléfonos, obviamente con algunas personas que son más vulnerables que yo, a aquellas personas que sobrepasan los 50 años, llamándoles, dándoles mayores consejos, levantándoles sus defensas internas, y creo que esas cosas han sido bastante funcionales y muy prácticas. Solamente eso quería compartir. Y muy importante, ¿no? Porque no se necesita tener un cargo, tener una función. Si el ciudadano está comprometido con el cambio y tiene las herramientas, es un comunicador y podrá contribuir dando mensajes, contenidos a su población, ¿no?
Entonces, mientras usted hablaba, yo decía, voy a cambiar mi lámina y tal vez mi lámina podría quedar mejor así, ¿no? La solidaridad, digamos, que construye la interacción y la confianza. En efecto, sin solidaridad, sin empatía, sin reconocimiento del otro como un igual, es muy difícil que avancemos. Muchas gracias por su aporte. Muchas gracias por su aporte, Pedro. Muchas gracias. Si tuvieran alguna otra pregunta, por favor pueden levantar la mano para habilitarles el micrófono. Bien, profesor. Por el momento ya no tenemos más preguntas. No por el chat tampoco. Perfecto. Sí. Agradecer a quienes han... Ahí está, se Perdón, animó se Elena. animó Elena. Elena, Adelante, por Elena. favor. Hola, Macarena. ¿Aló? Sí, Elena, Te adelante, le escuchamos. escuchamos. Buenas noches. Muchísimas gracias, profesor, por su exposición tan dinámica y tan precisa para estos tiempos, ¿no?, que estamos pasando. Yo escuchaba la intervención del compañero Pedro y rápidamente me iba por el tema de las creencias y las costumbres que están arraigadas con respecto a la medicina tradicional, ¿no?, en muchas comunidades del país. Entonces yo quería un poco preguntarle, profesor Rodolfo, ¿cómo podríamos manejar o cómo se podría manejar en este caso el gobierno o a través también de las direcciones regionales de salud en cada región, el tema de las creencias y costumbres que tiene Se silenció a Elena. ¿Aló? Sí, te escucho. Las creencias y costumbres, decías. Sí, que están arraigadas en muchas poblaciones, ya en muchas comunidades de nuestro país, pero ya ahora con respecto más al tema del proceso de vacunación en el país, o sea, el rechazo o la poca participación que hay en la vacunación, sobre todo en la zona rural, donde está justamente más arraigada este tema de las creencias y costumbres, ¿no? Con respecto a la medicina tradicional, o sea, yo me sano con mi medicina tradicional, yo me cuido con mi medicina tradicional, no necesito vacunarme, ¿no? Ese tipo de creencias, ¿no? ¿Cómo el Estado podría crear, si lo está haciendo, no se está conociendo mucho en todo caso, con respecto al proceso propio de vacunación que está viviendo ya el país, ¿no? Sí, entiendo que esa ya es una preocupación del Estado y de hecho hay muchas reuniones y mucho trabajo de la Dirección de Interculturalidad del Ministerio de Salud para tratar de resolver ese asunto, ¿no? Eh, lo que tiene que pasar probablemente es no llegar con la vacuna y decir que hay que ponerse la vacuna, sino como sabemos muy bien en los entornos andinos, amazónicos, el diálogo, la construcción de consensos es fundamental. Puede ser un proceso más lento, puede ser un proceso más complejo, pero es un proceso necesario, ¿no? Si es que las personas ven a alguien que llega de fuera de la comunidad diciéndoles que tiene una cura, no es suficiente porque hay que, y tomo lo que decía Raúl hace un momento del mercadeo social, ¿no? Lo que hay que construir es una propuesta de beneficios para esas personas y reducir los costos para esas personas, no en términos monetarios, sino, ¿no?, que, digamos, ver cuáles son los elementos culturales que están haciendo barrera, identificarlos y dialogar sobre ellos, ¿no? Y a partir de eso recién construir, digamos, el proceso de comunicación. Es un proceso más lento, tal vez un poco complejo, pero necesario, sobre todo en comunidades donde el diálogo, la solidaridad, como bien ha dicho otro compañero Pedro, se valoran mucho. El Ministerio de Salud está en ese proceso, pero seguramente prontamente tendremos noticias. Gavina.
Gabina, o se desanimó. Entonces, Paul. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Paul, ¿cómo estás? Sí, justamente compartir un poco también la apreciación de que referente al tema de las creencias y la cultura arraigada de la población, no voy a especificar si es rural o urbana, pero hay un punto donde se ha dejado, creo que el gobierno no ha articulado bien con instituciones, hasta inclusive con instituciones religiosas, porque hay muchas personas que aún tienen esa idea de que la vacuna es algo maligno, es Invasivo, algo, por maligno. decirlo de esa manera, ¿no? Es algo maligno que le va a hacer cambiar no sé si ellos ven la parte, lo relacionan con la fe, con Dios, de los cuales yo respeto, pero siento que hay mucha ignorancia y pocas estrategias de articulación con las instituciones religiosas que realmente tienen un público cautivo y que tú puedes promover una estrategia comunicacional mucho más potente, fortalecer el tema de la vacunación y sobre todo tratar de llegar a lo que se quiere, ¿no? A la mayor cantidad a la mayor cantidad de peruanos vacunados, ¿no? Sí, y pasa como bien dices, por entender las estructuras sociales y cómo se construyen esas creencias, porque por ejemplo en el caso de las religiones, el líder religioso es un actor importante de comunicación, ¿no? Que si hablamos con el líder religioso puede convertirse en un aliado importante, así como en las comunidades, los líderes comunales también pueden convertirse en aliados importantes con los cuales podamos trabajar juntos para lograr este cambio que se requiere en el proceso de vacunación. Ahora sí, Gabina, ¿cómo estás? Hay que activarle el micro a Gabina. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Gabina, ya te escuchamos. Ya, buenas noches, profesor Rodolfo. Bueno, felicitarle por la ponencia. Es muy interesante esta temática que usted ha tocado el día de hoy. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Durante la pandemia se ha visto muchas deficiencias, carencias en cuanto, digamos, a esta temática de la comunicación, en la cual yo quisiera saber qué explica, digamos, estas deficiencias, digamos, cuando se han dado, por ejemplo, el Estado cuando, digamos, quiere habilitar, qué sé yo, algunas plataformas, sea, digamos, para tocar, digamos, el tema de CISFO, o cuando uno quiere sacar algún documento por la RENIEC, quiere tramitar, hacer pagos, qué sé yo, y como hemos estado con estos temas de las, digamos, temas informáticos, el tener que utilizar, digamos, un celular para tramitar todos estos procesos, se han vuelto un poco engorrosos, un poco difíciles quizá para muchas personas al momento de querer, digamos, acceder a estas plataformas. Entonces, me gustaría saber a qué se debe que se haya visto estas deficiencias, ya que muchas de las personas al querer, digamos, acceder a estos, muchas veces la comunicación se ha visto atrofiada y no se ha dado digamos, una buena atención en este proceso. Esa es mi pregunta. Gracias, Gabina. Una colega mía siempre decía cuando se presentaban este tipo de situaciones, ella ponía el ejemplo de la tienda, ¿no? Tal vez el problema no está en los compradores, sino en el bodeguero, ¿cierto? Tal vez el bodeguero no tiene en su estante los productos que la gente quiere y el bodeguero piensa que su negocio es un fracaso porque la gente no sabe comprar, pero es porque no averiguó lo que quiere el cliente. No supo lo que la persona necesitaba realmente y organizó de repente sus estantes con una complejidad que la gente no está acostumbrada a entender, ¿no? Entonces decía, tal vez a veces el problema no está en la demanda, sino está en la oferta. Tal vez ahí toca una reflexión desde los operadores de programas o los gestores de programas, porque sí,
a veces yo decía en algún momento, cuando este proceso de las TIC empezaba a ser ebullición y ahora ya es parte de nuestra vida, a veces padecemos del TIC de las TICs, ¿no? Es decir, pensamos que las TIC lo van a resolver todo y que es una herramienta mágica. Y claro, como bien dices, empiezan a llenar de información, de procesos complejos a las personas que, como ya has usado una palabra precisa, Gabina, la comunicación se atrofia, ¿no? Porque los canales, para usar un término de salud, están llenos, digamos, de elementos nocivos y no permiten que circule la información, ¿no? Entonces, ahí probablemente lo que ha pasado es que se ha hecho la herramienta y no se ha validado. No se ha ido con la población a verla, lo que llaman los expertos en tecnologías y los que hacen validación de tecnologías, la usabilidad de la herramienta, ¿no? Se lanza la herramienta, pero no se sabe qué tan usable es para la población. Y otra vez es este contacto con la base, ese mirar al otro que vive el problema, que está en el día a día, lo que se requiere hacer. Entonces, se debe probablemente, Gabina, a que no se ha validado la usabilidad de las herramientas, ¿no? Y se ha pensado que lo que es fácil para mí es sencillo para los demás. Y no necesariamente funciona así. Hay temas de conectividad, de la misma tecnología, no todos tienen smartphones de última generación, de 4G, 5G, no todos tienen smartphones con la memoria suficiente para guardar las aplicaciones, ¿no? O no todos pueden registrar la información que les plantea el gobierno. Pero bueno, eso es, ¿no? El problema es que a veces, como bien has detectado tú, está en quien diseña la intervención y no necesariamente está en las personas. Gracias, Gabina, por tu pregunta, muy interesante. Gracias, profesor. Tenemos una pregunta enviada por el chat de Josefa Ríos. En este contexto que de alguna manera se ha avanzado con la vacunación, la reapertura de las escuelas se vuelve una necesidad para que la trayectoria educativa de los estudiantes continúe, pues como es sabido, la interacción contribuye poderosamente en el aprendizaje cognitivo y social. En ese sentido, ¿cuál sería la estrategia comunicacional más adecuada que debería utilizar el Ministerio de Educación para que haya un convencimiento en los y las docentes y en los padres de familia? En algunos países de la región ya se ha avanzado en este proceso de reapertura. Sí, primero se tienen que, digamos, si bien es cierto hay un asunto de comunicación, primero se tienen que garantizar las condiciones para un retorno seguro a la escuela. Y se tiene que dar muestras de que ese retorno a la escuela va a ser en efecto seguro. Cuando hay percepción de riesgo y miedo, ¿no? Hay resistencia a volver a la escuela. Ahí el esfuerzo comunicacional, otra vez, está en la construcción de esta propuesta de beneficios. Esto que en marketing se llama el posicionamiento, ¿no? La construcción de atributos y beneficios de lo que queremos ofrecer. Escuela segura. Aquí te damos la muestra de por qué la escuela es segura. Es más, le damos la oportunidad a usted de que vigile que la escuela es segura. Si usted nota que hay algo en la escuela que no le da seguridad, llame a este teléfono, envíe un mensaje y tomaremos la solución. O sea, tiene que haber, ¿no?, una suerte de proceso de tu escuela es segura, pero aún si desconfías y tienes preguntas y tienes dudas o tienes quejas, aquí estamos. Lo vamos a resolver, ¿no? O sea, no es solamente un proceso de comunicación, sino en construir la escuela, construir no en el sentido de la infraestructura, sino construir la escuela como un símbolo también de seguridad y de espacio seguro. Muchas gracias, profesor Rodolfo. Gracias a todos también por su participación. Les damos nuevamente las gracias en nombre de la profesora Marcela Chueca Márquez, directora de la Maestría en Gerencia Social, a usted, profesor Rodolfo Herrera, y a todos los participantes en esta conferencia. Muchas gracias y buenas noches. Un aplauso virtual para el profesor. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, profesor. Gracias. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad.